Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde de verano. Bienvenidas al ciclo virtual de Migraturas. Mi nombre es Dagmar Olivar Graterol. Yo soy directora de Yo Soy el Otra Asociación Cultural. Somos una organización que trabaja aquí en España desde la cultura y la migración. Y hoy estamos aquí como parte del proyecto Migraturas para esta sesión en la que estamos con Silvia Ramírez Monroy de la Parcería Edita y con Kini Martínez Hernández, quien será la que nos dé la ponencia de hoy y que comparta con nosotros sus experiencias dentro del proceso de escritura y el mundo editorial migrante. Pero antes de comenzar en sí lo que es la ponencia, también queremos la ponencia, el conversatorio en formato un poco taller. Comento que vamos a explicar qué es Migratura, qué es el proyecto de Migratura. Silvia se va a encargar un poco de comentaros qué es y ese proyecto en el que se enmarca este ciclo virtual, estas conversaciones. Y después pasaremos a la charla con Kini y después tendremos unos minutos largos para poder pues compartir opiniones, intercambiar información, etcétera. Entonces, Silvia, bienvenida. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, no sé si algunas de ustedes estuvieron la vez pasada, de todas formas nos pareció importante para quienes no presentarles el proyecto. Migraturas, Literaturas en Movimiento es una iniciativa de Yo Soy el Otre, en compañía de La Parcería y de Plataforma Cero, el objetivo, o sea, este proyecto lo pensamos con el objetivo de poder empezar a identificar todos los proyectos editoriales que surgen aquí en España y que son impulsados por personas migrantes y o racializadas. Esto supone como un llamado, ¿no? A todas las personas que a nivel individual o que se juntan con pequeños colectivos interesadas en abrir espacios para publicar letras de escritoras, de escritores, para publicar obras gráficas o visuales de personas que se han desplazado de sus lugares de origen y llegan aquí pues con la idea de también pues de desarrollar una carrera, ¿no? Una trayectoria creativa, literaria y que muchas veces no encuentra en la industria editorial hegemónica espacios para poder dar como cabida a sus producciones culturales, ¿no? Entonces, nos parece interesante abrir un proyecto para cartografiar esas iniciativas editoriales como un primer paso, ¿no? La idea es que es un automapeo para que todas las personas que se sientan llamadas a ocupar este espacio de editorial en España se inscriba en una página, una página web. No sé, Dax, si tienes de pronto la página del proyecto, se ubique geográficamente en la península o en las islas y explique brevemente de qué se trata su proyecto editorial. Además, nosotras hemos hecho un formulario para poder conocer, eh, por una parte, las dificultades, obstáculos que tienen para poner en marcha esos proyectos. Por otro lado, hemos solicitado información sobre las publicaciones que hacen y también sobre las personas que los llevan, ¿no? Con la idea de que nos permita tener esta información completa, ese mapeo completo y podamos juntas cómo fortalecer nuestros procesos editoriales, pues de la mano, ¿no? O sea, un poco compartir experiencias, compartir saberes, compartir buenas prácticas, fortalecernos en esos obstáculos que encontramos, pues encontrar maneras como de sobrepasarlos y de esta forma generar un circuito fuerte de editoriales migrantes en España. Entonces, hemos visto que si bien tenemos hasta ahora 25 mapeadas, aunque sabemos que existen 3 o 4 veces más de proyectos de este tipo, pero de estas 25 hemos visto que se reparten en distintos puntos del territorio
y que buscan casi todas desde una perspectiva crítica, pues aproximarse a temas como, ahí justo creo que pinchaste uno, que a temas como feminismos, tenemos editoriales de pensamiento crítico, muchas están también volcadas a publicar lo que se está cocinando en el mundo literario en América Latina para traer también ese conocimiento aquí a España. Así que bueno, es como un panorama muy diverso de distintos tipos de líneas editoriales, pero todas en común con esa visión crítica que nos da, digamos, el desplazamiento, ¿no? El tema de ser migrantes en este país. Bueno, ahí Dagmari nos está mostrando algunas de las iniciativas y les invitamos a que si ustedes forman parte de un proyecto de estos o conocen a proyectos que puedan caber dentro de esta descripción, pues se inscriban porque la primera fase es esta de mapearnos, pero en la segunda ya empezaremos a trabajar colectivamente para buscar esos espacios que nos puedan fortalecer, ¿no? Como proyectos editoriales. Entonces, esa sería como la introducción al proyecto. Ahí está el formulario, es muy sencillo de rellenar. La información pública se limita a ubicar en el mapa, web y descripción, y el resto de información es información que es pues para nosotras, para poder hacer como la investigación sobre qué estamos publicando, aunque está abierto a las personas que requieran o quieran conocer un poco las respuestas de los demás, e iremos sacando como informes de lo que vamos recogiendo en estos formularios, ¿no? Pero ahí pueden ver más o menos el tipo de preguntas de información que vamos a recoger. Entonces, bueno, y otra cosa que por eso también es muy valiosa como la charla de hoy, es que estos proyectos editoriales existen porque somos los espacios que nos volvemos como canales para que las personas que escriben puedan, pues, mover sus creaciones, ¿no? Entonces, por eso hoy Kini nos va a hablar del oficio de escribir en estos contextos, ¿no? Que es realmente la razón de ser de los proyectos editoriales y por lo tanto de migraturas, ¿no? Genial. Gracias, Silvia. Igual eso, después de la charla de Kini, si alguien quiere preguntar un poco más sobre en sí el proyecto, lo puede hacer también. También está ahí nuestra información, nuestros emails si queréis consultarnos. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda charla, a la charla de Kini, titulada Cuerpos que narran, lenguas que insisten, escribir desde la diáspora. Os cuento un poquito sobre Kini. Kini Martínez Hernández nació en 1979, es escritora, es repentista, es poeta, es editora, es activista, es también una agente multifacética y muy activa, fundadora y directora de la plataforma Cero, que ahora nos contará un poco qué es la plataforma Cero, que lo fundó en 2020. Bueno, digo aquí un poco lo que está en su biografía, que es un proyecto editorial y cultural autónomo que acompaña y publica obras de escritores y escritores migrantes emergentes, especialmente voces disidentes, racializadas y transfronterizas. Además, Kini es la creadora de la FILBIC, la Feria Itinerante del Libro Migrante, un proyecto pionero y muy importante en el Estado español que pone en la feria y a nivel libros, los libros que tienen contenidos y temáticas y creaciones y proyectos migrantes, como de las que Migraturia se ha hecho eco, y además de las muchísimas cosas que hace Kini, porque Kini siempre está muy activa es el taller de escritura hologramas. Entonces, Kini, sin más dilación, eh, cuando quieras, ¿vale? Bienvenida, querida. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, todo Vale, bien. vale. Es que Sí. Sí, como no se te había escucha bien. escuchado. No sé, es que se me está como metiendo algo aquí en el audífono que es como cumbiamba, no sé ni qué es lo que se me está metiendo aquí
en los audífonos. Voy a buscar cuál es el origen de este ruido. Denme un segundo, por favor, porque no sé si a ustedes les llega. A mí sí me está llegando. No, Kini, no nos llega. No nos llega, ya Vale, está. déjenme. Yo sé de dónde viene. Sí, vale. Vale, voy a... vale, ahora sí, ¿me escuchan? Vale, perfecto. Muchas gracias a todas, todos y todas. Este espacio debió darse la semana pasada, pero infortunadamente por momentos de salud, no, por lo que estaba atravesando, no pude acudir. Agradezco a quien vuelve, a quien ha podido reacomodar su agenda para estar aquí y hablar de migración y de literatura, hablar del cuerpo como el centro, hablar de esos cuerpos que narran. A mí me pareció muy interesante poder ubicar un nombre a esta ponencia que diera apertura a un espacio que pudiera ponernos en el centro como personas racializadas que escriben, no como personas que cruzan fronteras. Y desde Plataforma Cero, el proyecto editorial que yo he creado y he dirigido durante estos últimos 5 años, buscamos poner en el centro las memorias de todas aquellas personas que deciden escribir y utilizar la escritura como vehículo para transportar todas aquellas emociones. Y yo, para aperturar este espacio hoy, en Migratura se crearon estos puntos de libro que hacen parte de la difusión del proyecto y de la publicidad del proyecto. Y en este aspecto hay algo muy bonito que quiere dar a conocer la poesía que escriben los que hacen parte de los proyectos que llevan a cabo Migraturas, que son Yo Soy el Otro, La Parcería Edita y Plataforma Cero. Y hay un poema que me gusta mucho, un fragmento de un poema, porque no he logrado leerlo mucho, pero que en sí recoge todo lo que yo quiero expresarles hoy aquí, desde ese hacer, desde la práctica y desde la experiencia. Y este fragmento es del poema Lengua Ejército de Gabriel Vargas Zapata, editado por Silvia Ramírez Monroy, que nos acompaña hoy en la obra Insterticios, el lugar de la palabra, editado en 2023, valga la redundancia. Y dice así: en la lengua está mi trinchera. Me defiendo con acentos arbitrarios que hacen saltar por los aires los manuales sagrados del escarnio y bombardeo la gramática con mi cuerpo herido. La poesía suele ser por excelencia ese género que escogemos porque con pocas palabras podemos expresar muchas cosas. Pero la sinopsis de estos versos, de las palabras que plasma Zapata en este poema y que yo logro extraer de esta esquelita que ustedes en algún momento quizás se la puedan encontrar por allí, que lleva fragmentos de poemas de muchos más autores que hacen parte de estos proyectos, estos textos con esa identidad tan marcada, atravesados por muchas otras identidades, porque tenemos que entender que cuerpos migrantes estamos atravesados por muchas identidades y que migrar no solamente es el movimiento físico. Entonces, el texto de Zapata parte de la idea de que el cuerpo no solo siente, el cuerpo sabe, guarda memoria y narra la lengua, aunque desplazada, mezclada o quebrada, lucha y busca bombardear esa lengua, busca bombardear la hegemonía que nos quiere imponer unas maneras de expresarnos, unas maneras de decir las cosas y que no van con nosotras porque insisten constantemente en encontrar nuestras historias, incluso cuando el mundo nos ha querido silenciar, ¿no? Y hay algo muy en común que encontré. Yo soy una lectora asidua de muchas cosas que me encuentro, y cuando yo estaba leyendo a Zapata, volvió a mí un fragmento de un poema de Ansaldúa, inspirado en algo que leí de ella en algún momento, que habla de que el cuerpo sabe lo que la mente olvida. La lengua, aunque quebrada, guarda la memoria del origen. Los huesos con su silencio recuerdan cada frontera cruzada, cada palabra no dicha, cada gesto que sostuvo la vida, y que nosotras como cuerpo somos archivos, somos cicatriz, somos espasmo, somos danza y somos susurro. La escritura, sencillamente, como ella lo expresa, no empieza en la cabeza, empieza donde duele, donde hay una afectación que tiene necesidad de expresarse, donde tiene que abrirse, donde se pulsa, donde hemos sido nombrades. El cuerpo escribe antes que la mano y la lengua insiste aunque el mundo no quiera escucharlo. Y de allí les cuento qué motiva a la gente que llega, por ejemplo, a Plataforma Cero a escribir. Estos cuerpos que narran y las lenguas que insisten en ser escuchadas y en hablar y en interpretar lenguas propias.
porque aquí también se entrecruza algo que se llama la lengua materna. Estamos hablando, cuando migramos en nuestra lengua materna, a pesar de que venimos hablando el castellano que ha sido impuesto por la colonización, o cuando nos volcamos al camino de la migración, se pierde esa lengua en el camino. Migrar es más que cambiar de lugar, como lo decía, es cargar el cuerpo con despedidas, que es un depósito y el único lugar en donde estamos obligadas a vivir de silencios, de traducciones forzadas, es como la lengua partida y es muchas veces aprender a sobrevivir sin poder contarlo del todo. Pero incluso en medio del desarraigo, el cuerpo recuerda cuando no encontramos las palabras porque la lengua insiste, aunque sea hacia adentro. Todo eso se va guardando en nuestra memoria y en algún momento busca la manera de deshacerse y de salir. Cuando las personas vienen a Plataforma Cero y presentan un proyecto y uno en el oficio de editora recibe ese trabajo, en mi caso, yo lo que hago es preguntar cómo nace la propuesta. ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres que se diga de ti? ¿Qué quieres que esos textos digan de ti? ¿Y quién quieres que te lea? Generalmente hay silencios que son muy grandes porque la necesidad ni siquiera empieza a ser impresa desde la escritura para ser leída o leído, solamente para perpetuar, o para perpetuar no creo que sea la palabra, sino para ponderar la palabra y para dejar la memoria escrita de algo que queremos expresar y de lo que creemos es importante. Cada vez muchas más mujeres están escribiendo y son las que siempre ganan esta partida porque tenemos la capacidad de expresar mucho más y cada vez estamos tendiendo a no guardar tanto silencio y nuestra lengua insiste, ¿no? Y desde el profundo hacer de la escritura y de la profunda necesidad, creo que nace un ejercicio como Plataforma Cero, como la Parcería Edita y como Migraturas, que proyecta esas otras escrituras para que otras personas puedan leerlas. La otredad hacia la otredad. Somos las otras porque estamos catalogadas con la etiqueta de la racialización, perdón, y nuestras escrituras no son llamativas para el mundo del mainstream. Pero nosotras hemos podido crear con esa lengua brecha y esa lengua que insiste y con la necesidad de poder expresarnos desde la movilización de sentimientos, cuerpos e identidades, espacios en los cuales encontrar refugio como esto. Entonces, más allá del deseo profundo de escribir como una persona migrante, hablamos no solamente de cómo estamos, sino también de lo que duele, desde dónde arde, desde dónde todavía no hemos sido nombradas. Y cuando tú interpelas a un editor o a otros ojos, a segundos o terceros ojos, a leer ese texto que tú has escrito, esos poemas, ese ensayo, invitas a la persona también a hacer indirectamente una interpretación de eso y a interpelarte de viva voz. No se nos olvide que cuando hablamos de la lengua, primero hablamos de la oralitura, de esa manera ancestral en la que se transmitía el conocimiento, y eso sigue cargándonos, eso sigue llevándonos. Hay muchas de nosotras que tenemos más facilidad de palabra y expresamos todas esas cosas que nos atraviesan a través del verbo, pero hay otras personas a las que les cuesta, y como el flujo, el compromiso con una misma es mucho más lento cuando uno escribe y puede ser pausado, es una herramienta muy potente para ayudar a nuestros cuerpos a atravesar la frontera de lo no dicho, ¿no? Esa geografía afectiva, esa geografía legal lingüística que a veces también se impone, que guarda en su interior un archivo que merece ser contado sin permiso y sin pedir permiso. Por eso me llama mucho la atención lo que dice Vargas Zapata, y dice: en la lengua está mi trinchera, me defiendo con acentos arbitrarios que hacen saltar por los aires los manuales sagrados del escarnio y bombardeo la gramática con mi cuerpo herido. El dolor que atraviesa este verso, estas palabras, se puede sentir, pero yo creo que es un dolor que se regocija en la escritura cuando dice: bombardeo la gramática con mi cuerpo herido. Ese cuerpo que se expresa, que siente, que manifiesta, ese cuerpo que intenta reconocerse a sí mismo y no olvidarse, moverse del lugar y habitar el cuerpo como casa. Aquí no escribimos bonito, si se precia, ni correcto.
escribimos la verdad desde marcas de la piel, desde las cicatrices, desde la voz quebrada, desde el acento que no cabe en los papeles, porque la escritura es también una forma de volver al lugar habitable y feliz que llamamos casa, a esa raíz, para encontrar ese reconocimiento y, como dije anteriormente, no olvidarnos. La escritura de quienes migramos no es un lujo, obviamente, es una necesidad, es también una forma de resistir el olvido y cada una busca el género con el que se encuentra mucho más conforme. Yo particularmente escribo desde lo erótico. Ahora estoy experimentando otro tipo de escritura porque la necesidad de manifestarme, la necesidad de expresarme cambia, porque el cuerpo madura, las identidades se transforman, mutan, transmutan y se ubican en otras posiciones. Y la voz tiene que servir para algo cuando tú eres una escritora migrante, ¿o no? Porque hay muchas personas que solamente escribimos para dejar sentado algo que en ese momento ya a alguien le pareció valioso y decidió tirar adelante o tirar de nuestra manta, de la manta de nuestros escritos y decir, a mí me interesa. Pero desde esa voz quebrada, la escritura de quienes migramos interpela a este mundo porque durante mucho tiempo hemos estado calladas, dispersas y hemos tenido que estar bien sentaditas y portarnos bien para ser las migrantes o las otras con buena conducta, ¿no? Escribimos para no desaparecer, para hacer visible lo que otros no ven, para encontrarnos en nuestras diferencias, en nuestras mezclas, en nuestras lenguas tercas que se niegan a morir y sobre todo escribimos porque nuestros cuerpos también son territorios y tienen voz. Entonces, cuando hablamos de cuerpos que narran y de lenguas que insisten, no solamente estamos hablando de la manera en la que se escribe o el género que se escribe para escribir, también estamos hablando directamente de una manera de ejercer una voz a favor de algo o de alguien. Son luchas las que motivan nuestra escritura. Generalmente la gente que viene a Plataforma Cero toma la escritura como un ejercicio político de resistencia. Y yo creo que la escritura es para valientes, no por el hecho, lo repito constantemente, de escribir y poder ser capaz de volcar sobre el papel todo eso que se siente y lo que se piensa, sino por ser capaz de poder compartirlo. La valentía está en poder ser interpelada, interpretada por otros ojos, por otras caras, por otros cuerpos, por otras bocas, y que quizá en algún momento se pueda tomar tu texto como referencia porque tú pudiste decir algo que esa persona sintió que no fue capaz de decir en su momento y que quiso decir. Escribir es complejo, pero editar aún es mucho más complejo, porque cuando tú tomas los textos de un escritor, escritora o escritores, tienes que ser consciente de que en tus manos tienes un tesoro. Y hay muchas veces que ese tesoro no es tan lustroso y no llama mucho tu atención a simple vista, pero a medida que tú empiezas a explorar ese texto, te das cuenta de que hay un compromiso social con el ejercicio de la escritura, más allá de la misma escritura, más allá de sí misma, que rompe muros, que sobrepasa identidades, que revela, que desvela negativos que antes parecían ocultos y que tú como editora puedes que le hagas entender a ese autor, autora, lo que estás viendo sin que ella se dé cuenta. Y allí es que hay que buscar las sinergias, en esa lectura honesta, delicada y cierta. Pero hay un compromiso social dentro del ejercicio de nuestra escritura. Mucho se habla de la raza últimamente, pero las escrituras migradas y racializadas contemporáneas están hablando mucho de la conciencia de clase, de lo que somos y de qué lugar ocupamos, de hacia dónde vamos y lo que queremos. Y también somos conscientes que no vamos a llegar a muchos lugares. Por eso hablamos también de habitar el centro de nuestras periferias como escritoras, hablar desde allí. Si bien cuando escribíamos, porque haciendo la encuesta que hicimos hace como 3 años en Plataforma Cero, incluso cuando después, no fue hace 3 años, fue hace como 2 años, después de una feria editorial que hicimos muy pequeñita aquí, previa a la Filmic, no sabía yo ni siquiera que iban a hacer la Filmic, hicimos una pequeña encuesta y convocamos un taller de escritura para escritoras y escritores emergentes y les preguntábamos cuál era su motivación para escribir y qué querían escribir. Y me pareció muy curioso algo que en el momento yo estaba pensando y expuse
porque yo dije previamente a la escritura que cuando yo escribí o empecé a escribir, yo presentaba mis textos a editoriales blancas, dentro y fuera del mainstream, y siempre había rechazo por mis textos. Entonces, yo ya no quería estar pidiéndole permiso a otros espacios o a la blanquitud para poder expresar lo que yo estaba sintiendo, ni tampoco quería escribirlo bajo sus reglas gramaticales que no representaban nada para mí, porque mi lengua madre ni siquiera es el castellano. Y había una chica de Angola que estaba en el taller de escritura y me dice, yo escribo para librarme de todo lo que llevo dentro. Y si encuentro a alguien que me lea, yo me doy por bien servida. Pero yo soy escritora desde que tengo 7 años. Y eso está pasando continuamente entre nosotras. Escribimos ya no para ser leídas por quienes pensábamos tenían el poder sobre nosotras, por esa hegemonía occidental, por los ojos de la blanquitud que te dan un carné de validación y te pueden echar hacia adelante o te pueden echar hacia detrás. Eso era antes. Incluso en la pasada Filmic, Feria Itinerante del Libro Migrante, tuvimos a Safia El Adán, a Lucía Embomío, a Desiree Vela, 3 de las autoras racializadas que más venden en este país, y la queja más grande que encontrábamos después de haber expuesto eso privadamente en unas preguntas íntimas era que no estaban siendo tratadas como si fueran autoras del mainstream. Todavía tenían que insistir en un trato justo, en un trato válido, que las pusiera sobre la misma balanza o balanceara esos poderes que tiene la escritura. Son mujeres que venden, pero quizá no venden tanto porque no se les promociona tanto como a otras. Entonces, hablábamos también de la manera en que las grandes editoriales proyectan nuestra escritura y por qué es tan importante que existan proyectos editoriales racializados como los nuestros, porque la conciencia de clase es importante y porque la racialización es una etiqueta. Y en muchos de los casos no acuden a nuestras escrituras porque ellos son los que acuden, te buscan, te llaman, te dicen, te voy a ofrecer un adelanto, aquí tienes este pago, en un año, en 6 meses quieres que tengan el libro, pero pasa solamente cuando tienes cierta capacidad de seguidores dentro de tus redes sociales y tienes cierto nombre. La instrumentalización continúa, sigue, es constante, es persistente. Por eso es tan importante, a pesar de que nuestras tiradas, las horneadas que hacemos dentro de estos proyectos no son tan amplias, poder crear espacios en los que se escriba y se publique de manera consciente. Cuando uno escribe como persona migrante, uno necesita que el cuerpo a uno le hable antes que la mente. Y hay que incluso llegar a cerrar los ojos en momentos íntimos con nosotras, apoyar muy bien los pies sobre la tierra, sentir dónde está esa tensión, sacudirla para que podamos entender desde qué parte de nuestros cuerpos está surgiendo esa tensión y la pulsión de escribir. No es fácil porque te haces muchísimas preguntas y son las que nosotras hacemos en nuestros espacios escriturales colectivos. ¿Cuál es tu lengua materna? Volviendo a la lengua que insiste. Vas a escribir en un territorio que te ha acogido, en el que la ignominia es constante, en el que el repudio es constante, del que te están expulsando y al que tú te ves obligado a soportar porque tú pones todo sobre la balanza y dices, esta soy yo con todo lo que traigo dentro de mi mochila y yo necesito expurgar esto de dentro de mí y este territorio también es nuestro. Vengo de la raíz de la lengua de mis abuelas, de mi madre, de mi tío, de mi padre, de mis hermanos. ¿Cuál es tu lengua materna? ¿Dónde habita la lengua en la cual quieres escribir ahora? Si no conoces otra, has habitado la lengua del colonizador, hablas su lengua, estás en territorio de acogida del colonizador, pero estás siendo repudiado constantemente. ¿Y qué sientes cuando hablas y escribes en una lengua que no es la tuya? ¿O qué sentí cuando fui capaz de escribir en esta lengua pudiendo haber escrito en otra lengua? Y cuando hablo, no hablo del idioma, hablo del lugar de enunciación, porque un cuerpo cuando escribe no se enuncia de la misma manera estando en su territorio raíz como estando en la migración, porque todo nos atraviesa.
hablamos desde nuestros lugares de enunciación, hablamos desde los lugares que permean nuestra existencia como corporalidades migrantes racializadas, y el ejercicio de edición no es sencillo. Hay que bombardear al sistema, como dice, hay que bombardear las sagradas escrituras del escarnio y hay que romper esa brecha y coger nuestras lenguas y hacer uso de ella para poder manifestarnos desde esos lugares de enunciación. No es sencillo escribir y a la hora de manifestarse se cuestiona en muchos casos. Yo particularmente como editora intento hacer un ejercicio y creo que Silvia también lo hace, y, porque esa es la bandera nuestra, lo más honesto posible. No ponernos el gorro más alto de lo que nos cabe la cabeza y entender que cuando se escribe se propone desde allí una manera de entender, valga la redundancia, el mundo aposta, porque un editor invoca, porque un editor interpela, porque un editor relee y relee. Dentro de Plataforma Cero tenemos un ejercicio que es el vuelta y vuelta. Tú lees todo el texto en conjunto con el autor y el ejercicio se llama En la voz del otro. No es lo mismo cuando tú lees un texto y te estás escuchando a ti misma que cuando tú eres capaz de permitir que otra persona lea tu texto y te puedas escuchar en la voz del otro. Allí puedes encontrar acogida o destierro. Puedes, insisto, encontrar acogida o destierro, incluso habiendo parido tú esas propias letras. Miren, cada vez estamos escribiendo más sobre la clase, cada vez la raza importa, la extrema derecha está ascendiendo, los temas políticos nos atraviesan. Hay en el libro de La clase importa de Bell Hooks, este libro que me gusta mucho, y dice, hoy en día está de moda hablar de raza o de género. El tema que no está de moda es la clase, era lo que yo les decía anteriormente. ¿Estamos teniendo conciencia de clase? La escritura migrante sí la tiene, porque sabe dónde se ubica, sabe desde dónde se ubica, y cuando hablamos de género y la enunciación desde el cuerpo, también sabemos cómo queremos ser representadas por nosotras mismas en el mundo, entendiendo que el cuerpo es el único lugar en el que estamos obligadas a vivir, y que cuando este cuerpo se narra e insiste en salir a la palestra, en mostrarse y en entenderse desde lo que se escribe, está siendo consciente desde qué posición lo hace, desde qué postura lo está haciendo. Y decía, muchos ciudadanos de esta nación, entre los que me incluyo, han tenido y tienen miedo de pensar en la clase. Los liberales acomodados que se preocupan por la situación de los pobres y desposeídos son objeto de burla y ridículo a diario. Se le culpa de todos los problemas del estado del bienestar. Cuando tú, como corporalidad migrante racializada, escribes y manifiestas desde tu escritura o detonas ese accionar político que hay en ti, automáticamente la misma sociedad a la que intentas interpelar cuando se amplía y llega a las otras, nuestra escritura habla de victimismos, habla de que hablamos de lo mismo, habla que hablamos de las mismas cosas. Como cuerpos migrantes trabajamos desde allí, como editoras migrantes trabajamos desde allí, pero cada vez estamos siendo capaces de entender que la escritura tiene que transformarse y que como editoras tenemos que empujar a nuestras autoras a escribir desde el mismo lugar, transformando las narrativas en las que nos estamos comunicando. Muchas veces caemos en el victimismo y es normal, estamos sintiendo tanto dolor y estamos siendo atravesadas por una flecha oxidada que nos está permeando toda, que no es fácil comprendernos desde otro lugar, más que poder expresar el dolor. Pero tenemos que ser capaces de transformar ese dolor, reescribirlo y escribirlo desde otra manera. Y habitar la frontera de nuestra periferia para bloquear en esa frontera a quienes quieren llegar a decirnos qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Demandamos también que no nos interesa si la gente blanca al final no nos lee, o sí. Yo, después de la Feria del Libro de Madrid de este año, he entendido en que hay mucho desinterés de las maneras
de una manera atrevida de cómo nosotras escribimos o de cómo nosotras expresamos, pero lo que sí quiero y lo que sí exijo desde aquí es que podamos ocupar esos espacios para que el lector decida si quiere llevarse a casa nuestra obra o no quiere llevarse a casa. Quien debe juzgarnos al final es el lector, pero si hay una lectura que prejuzga previo a que ese lector tenga en sus manos esa obra y que nos estigmatiza, nos cosifica, los hipersexualiza y nos demoniza, obviamente que va a haber esa subjetividad va a pesar muchísimo sobre la losa de lo que nosotras escribimos. No sé si hasta aquí se me está entendiendo, si hay alguien que quiere expresar alguna cosa, si hay alguien que quisiera interpelar alguna cosa. Nadie, ¿no? Vale, Sí, pues sí, seguimos. profe, Vale. esa idea que acabo de decir, eh, si escribió algo sobre eso de las mujeres en la feria del libro. No, no la he escuchado bien. ¿Qué dice Dagma? ¿Tú la has escuchado? María Ángeles, María de los Ángeles, ¿puedes repetir, por favor? Yo creo que decía algo sobre la feria del libro. Kini, si quieres también comentar un poco qué pasó en la feria del libro de Madrid, ¿no? También yo creo que Sí, puede ser muy ahí voy. interesante. Ya, ¿puedo Ese, preguntar? María Ángeles. ¿Puedo sí. preguntar? Sí, señora. Ah, sí, sobre la feria del libro, que si usted escribió algo sobre eso, me gustó el argumento de tener un espacio en la feria del libro y que ya sea el lector el que decida si, si poseemos esa calidad para estar ahí. ¿Escribió algo o haya un libro que hable sobre eso? Bueno, María, generalmente la literatura que hacemos siempre interpela estos espacios, o sea, busca que podamos estar en estos espacios, pero me refería justamente a lo de la Feria del Libro de Madrid, porque hace 15 días, cuando estaba en marcha la feria, casi un día antes de terminar, estuvimos allí llamadas a un conversatorio, letras migrantes, literaturas migrantes, e hicimos una toma del espacio, algunas colectivas, para decir estos libros no están aquí. ¿Vale? Y salieron noticias en varios medios de comunicación. Creímos necesario, a pesar de que la feria nos estaba invitando a ese espacio y nos estaba pagando la movilización para llegar allí, creímos necesario levantar la voz de protesta porque es muy complejo que estemos allí porque los costes que tendríamos que asumir para encarar estar en la Feria del Libro de Madrid como proyectos editoriales independientes, migrantes y racializados son muy elevados. Y tampoco les decíamos que no queríamos que nos regalaran nada, que sencillamente nos encantaba que nos pudieran invitar, pero con una ración justa de pago de acuerdo a las tiradas que nosotras hacíamos, porque no podemos comparar el trabajo que nosotros hacemos a pequeña escala, a una escala micro, con las ediciones macro o con la potencia que tienen todos otros proyectos editoriales. Específicamente de eso no se ha escrito, ahí en el Salto Diario salió la noticia y en el diario.es, pero fue una toma pacífica con la cual nos echaron, obviamente, vino la seguridad y la directora de la feria previo a nuestro conversatorio y nos expulsaron del espacio donde estábamos en el pabellón iberoamericano, pero creo que nos hicimos sentir y pudimos manifestar en ese momento que era necesario. Y quiero aclarar, si bien no son el centro, no es el centro, ese no es el centro, ese no es el lugar en el que nosotras, el lugar de los ojos de la blanquitud y de esta industria grande y portentosa, no es lo que nos llama la atención, pero queremos ocupar los lugares feriales para poder vender y mostrar nuestros proyectos como los hace cualquier otro proyecto editorial, pagando sí, pero un precio justo. Mira, a veces lo que escribimos, no a veces,
Casi siempre lo que escribimos brota de heridas abiertas desde la vergüenza, desde el deseo, desde la rabia. Compartir lo que se escribe no es obligatorio. Por eso hablaba de que escribir es para valientes. Es una decisión, pero si elegimos compartir, que sea en un espacio que nos escuche y que seamos interpelados no solamente por nuestras propias voces, que ya conocemos nuestras historias, sino que seamos interpelados por otras, pero sin juzgamientos, sin correcciones, sin simplificar nuestras experiencias. No queremos que la lectura sea motivo de una opinión perversa que tergiverse y nos ponga en el lugar de la víctima constantemente, porque allí no queremos ir, y por eso hablábamos que nos acompañamos dentro de los procesos editoriales para sostenernos en la palabra, porque cuidar lo que se comparte es también cuidar a quien lo comparte. Entonces, cuando tú escribes algo, siempre vuelves sobre lo que escribes. Yo insisto en que cuando uno escribe tiene que dejar dormir los textos. Y tú cuando escribes un fragmento, lo dejas dormir y en 2, 3 días vuelves y lo recorres, el fragmento te va a traer imágenes nuevas, ideas nuevas para compartir con los demás, y puede ser algo que te dé fuerza o sencillamente que te desaparezca y te invite a reescribir porque te ha llegado la luz. Nuestras escrituras ya han estado descansando durante mucho tiempo, por eso es que son tan potentes, por eso es que son tan fuertes, por eso es que se considera que son transgresoras, porque ¿qué condiciones necesitamos para poder compartir nuestros textos como autoras migrantes racializadas dentro de proyectos con esa etiqueta? Porque al final, aunque queramos huir de la etiqueta, somos por corporalidades migrantes racializadas haciendo literatura, ensayo, poesía, novela, ficción. ¿Qué da más miedo a la hora de escribir? Y eso es una pregunta que tiene que ser contestada particularmente por quien siente ese miedo y ese temor. ¿Y qué te da fuerza a la hora de escribir? ¿Y cómo proteges tu escritura y tu vulnerabilidad sin dejar de mostrarla? Entonces, es muy complejo. Por eso cuando se construye desde estos espacios, es importante escuchar a las autoras, a los autores, y de ahí en adelante empezar a hilvanar conjuntamente el proyecto final, ¿no? Ese libro. Porque compartir lo que escribimos es también un acto de confianza, y no estamos solas cuando acudimos a una editora o editores. No estamos soles. Lo que nombramos y lo que dejamos de nombrar también deja de ser en cierta manera una carga, porque somos conscientes de que no lo hemos nombrado o que lo hemos nombrado. Y eso empieza a hilvanar un relato interno propio que potencia una escritura hacia el futuro. Y lo que se vuelve relato también puede ser abrigo, puede ser refugio y puede ser impulso. Cuando recibimos un texto, coincidimos con los autores en unas reuniones previas en este ejercicio de edición. Hablamos, conversamos y buscamos puntos en común e interpelamos. Desde Plataforma Cero lo que hacemos posteriormente es un proceso que se divide en 4. El primer proceso es un proceso de diagnóstico en que el proyecto ha leído la obra. Posteriormente, este que les he hablado, en el que se interpela al autor, hablamos de la obra y de cómo quiere presentarla ante el mundo y cuál es su visión. Y siempre la pregunta es, ¿quién quieres que te lea? ¿Y en qué estado estabas cuando lo leíste? ¿Este es tu estado actual? ¿Quieres renovarlo? ¿Crees que lo puedes fortalecer desde aquí? Las falencias técnicas, sabemos que sin dominio técnico no hay dominio estilístico, pero eso nace, para eso están los editores. Yo creo muchísimo en narrar el cuerpo desde la escritura automática, porque así es más factible que la lengua no calle y se vea condicionado por las cuestiones gramaticales que impiden muchas veces que se entienda la escritura desde la pausa, ¿no? Entonces la escritura automática empieza a fluir y tú empiezas a ponerlo todo sobre el papel, plan, 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 plan. Después de que tú haces esa búsqueda de espacios abiertos que hay que cerrar, o de brechas que hay que abrir más, o de heridas a las que hay que echarle sal para que supuren, porque muchas veces podemos ser bastante crueles a la hora de escribir porque estamos relatando nuestras propias historias. Hay mucha autobiografía dentro del ejercicio. A veces narramos de manera omnisciente, contamos nuestras historias fingiendo que son historias de las otras, de los otros y de los otros, por dejar que ese dolor no nos atraviese tanto. Y después de ese proceso, lo que entramos es a editar propiamente la parte técnica. Un editor se sienta con ese autor durante 3 meses
Lo mínimo que hacemos son 9 sesiones y durante esas 9 sesiones de intercambio nos vamos leyendo las unas a las otras, nos vamos leyendo las unas a las otras. ¿Eso qué quiere decir? Que el editor recibe, lee, sugiere en consenso con el autor dice, puede que sí, puede que no, por aquí no entro, negocio esta parte. Es una etapa de negociación que es muy potente y que a veces puede complicarse muchísimo porque como autora, autor o autores, una quiere decir lo que quiere decir y a veces no entiende más allá de lo que quiere decir. Por eso es bueno interpelar desde los lugares de enunciación y por eso es bueno que nuestras editoras y editores estén dentro de nuestra sintonía y entiendan desde dónde queremos expresar lo que sentimos. Por eso es importante que las autoras migrantes sean editadas también en cierto punto, o al menos en los inicios, por editoras migrantes, porque así también se va forjando el carácter del autor. Se va forjando y se va determinando el estilo del autor a la hora de expresarse. Yo, por ejemplo, en mi primera obra utilicé muchos puntos suspensivos, utilizaba muchos puntos suspensivos, había muchos silencios y yo dejaba muchísimo a pensar al autor. Y ese editor en su momento, esta es una parte muy técnica, no tiene que ver nada con el estilo, no entendía por dónde yo iba, por dónde me expresaba y lo difícil, los silencios estaban siendo empleados para mí porque yo decidí escribir poesía erótica y entonces había muchas veces que lo que yo quería expresar lo sentía que era tan grotesco que prefería dejar esos espacios en blanco representados en esos puntos suspensivos para que el autor, para que el lector los pudiera interpretar. Posteriormente al encuentro autor-editor, que ya se subsanan todas las necesidades técnicas y estilísticas hasta donde se puede entender, pues pasamos al proceso de maquetación. Y previo al proceso de maquetación ya formal, lo que hacemos es compartir con el autor las tipografías que sugerimos, la tipografía de las portadas, algunos elementos adicionales externos que queremos combinar con su obra. Puede ser un poema que vaya en la contraportada, pueden ser los colores, se les presentan varias propuestas y a la hora de que, porque a todos los autores se les hace partícipes del proceso. Y después que esté listo el formato, lo que hacemos es que procedemos. Dentro de nuestros proyectos editoriales hay unos que tienen mucho más tirón que otros por donde estén ubicados o por el tipo de público que han creado y todo se mueve por redes sociales y hay unos proyectos que tienen mucha más fuerza que otras o tienen vínculos que son mucho más sociables que otras y las literaturas varias tienen tirones o no tienen tirones, depende, un libro puede tener una sola tirada de 150 ejemplares, se vendió bien, pero ya no avanzó más en la segunda tirada, y hay libros que tienen 4, 5, 6 tiradas y que siguen interpelando al público porque les atrae, porque una persona les ha dicho, porque al ver la portada les ha gustado, porque entienden la energía que se le imprime desde un proyecto como los nuestros a un libro no es la misma que se le imprime desde otros proyectos editoriales dentro del mainstream. Las ediciones son muy cuidadas, a veces también pecamos porque nuestras relaciones son tan cercanas que terminamos vinculándonos, lo digo por mí particularmente, con la vida de las escritoras y eso puede afectar o puede fortalecer los procesos de edición por ser procesos cercanos. No tenemos grandes oficinas, no tenemos grandes oficinas ni espacios de diseño con desarrolladores editoriales que tengan grandes herramientas, ¿no? Nos vamos sustentando nosotras mismas, mismos y mismes dentro de la red que vamos creando en los espacios que vamos construyendo. Y como me quedan 7 minuticos para terminar esta primera parte y dejar la media hora a la charla, yo creo que proponer la escritura como una práctica encarnada es una forma de narrarnos desde y con el cuerpo. Y lo importante de esto es que hay que recuperar memorias y eso nos invita a recuperar las memorias y los sentires y de reconocernos en nuestras propias voces. Escribir para nosotras desde la investigación,
desde el ejercicio de ponerlo en el papel y desde lo que yo sé con la experiencia que tengo, no es un ejercicio académico y tampoco es un ejercicio neutral. Es una forma de resistir al borramiento, de habitar el lenguaje desde nuestras experiencias y de reclamar nuestra presencia en territorios que muchas veces se nos niegan. Por eso hablábamos de interpelar a las ferias del libro de este país bajo condiciones justas. Y desde la experiencia migrante y racializada, hablar de estrategias para nombrarnos, para escribirnos desde el deseo del dolor, el duelo, la rabia, la ternura. También exploramos desde nuestra escritura cómo compartir nuestras escrituras entre nosotras y con nuestras comunidades o espacios públicos. Pero lo más importante es que cuando nace un libro de este tipo, encarnado dentro de proyectos como los nuestros, de personas migrantes racializadas, lo que pasa es que motivas a otras escritoras a potenciar esa necesidad que tienen y que se queda oculta por vergüenza o por miedo. Y es un espacio para insistir con nuestra lengua, aunque no sea la lengua de raíz del territorio, la lengua heredada con la que hemos aprendido a defenderme, a defenderme, la lengua en la que hemos aprendido a encarar un no cuando debe ser un sí, cuando argumentamos por qué debe ser de otra manera, porque sabemos que escribir, aunque nos tiemble la mano, nos invita a narrar nuestros cuerpos y es depositario de un archivo andante que, aunque no se escriba sobre papel, está escribiendo todo el tiempo. Escribir es explorar la escritura como herramienta de autorreconocimiento y expresión política. Es nombrar la experiencia propia desde el lenguaje encarnado y situado. Y es desarrollar estrategias para compartir nuestras escrituras de forma segura, amorosa y consciente. Y es crear un espacio colectivo de escucha, de escuela, de acompañamiento y de validación entre pares migrantes. Kini, ¿has terminado? Me ha Sí, sonado un hasta final. aquí Me ha sonado un final. Fantástico. intento cumplir el tiempo lo más que pueda por si no hay nada y me quede espacio como para No, una... fantástico. Muchísimas gracias, querida. Ha sido como muy, como muy enérgico y muy sentido, ¿no? Todo este recorrido que has hecho desde tu perspectiva para tanto habitar, pero también para llamar a este proceso de escritura desde los cuerpos migrados y racializados. O sea que muchísimas gracias. Ahora pues abrimos la palabra. La idea es pues aprovechar también que Kini está aquí, que Kini nos puede contestar preguntas y cualquier duda que tengan, bueno, también a Kini, o si tenéis alguna pregunta para nosotras, para Silvia o para mí también, pero bueno, sobre todo a Kini, ¿quién se anima? Bueno, A ver si hay alguien y que... es importante entender que estamos aquí desde estos espacios para generar algo que no he nombrado, pero la conciencia crítica es importante porque cuando nos adentramos dentro de las estructuras editoriales, indistintamente de que sea desde nuestros proyectos u otros, encontramos la manera de poder expresar y poder poner ciertas cosas sobre la mesa que nos ayudan críticamente a entender desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro hacia dónde van nuestras palabras. Y la conciencia de raza y de clase hace eso posible y la escritura lo transmite. No hay preguntas tabú, pueden escribir Sí, o pueden preguntar lo que quieran. Jonathan ha alzado la mano. Entonces comenzamos con Jonathan. Ay, también, Joana, tú has puesto la cámara. Yo te vi antes. Si quieres, Jonathan, comenzamos con Joana, que yo la vi que puso la cámara, pero es verdad que no alzó la mano. Entonces, Joana. Joana, adelante, Joana. Venga, gracias, Seguro, seguro, Jonathan. me puedo esperar, ¿eh? No, no hay problema. Adelante, Oh, adelante. sí, gracias. Hola, Kini, tengo una pregunta para ti también, quizás para el proyecto de Migraturas, que me parece increíble. Y era una pregunta sobre procesos de autotraducción y cómo figuran dentro de todo lo que has explicado. No sé si
en tu caso, hablabas de la lengua materna, no sé si es criollo, no sé si cómo entra ese proceso de autotraducción, justamente no porque hay ese habitar otra lengua, una lengua impuesta. ¿Cómo figura eso en tu escritura? Y quizás después, si hay tiempo, para también hablar de cuál es ese espacio como para resistir desde dentro. También me interesa mucho el tema de la escala, esa escala micro, cómo intentar visibilizar, pero sin autolesionarte, sin adaptarte, ¿no? Y cómo esa tensión la veis en otras editoriales, en proyectos editoriales. Gracias. Muchas gracias, Joana, por la pregunta y gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, mira, el primer libro que yo edité fue de una autora filipina y insistimos en que ella tenía que hablar tagalo porque ella tenía esa necesidad y cuando había interpelado otros espacios le decían que no porque nadie la iba a entender. Necesitamos realmente que se nos entienda cuando estamos escribiendo a escalas micro como las nuestras desde una postura hegemónica. Esa era la pregunta que yo hacía. ¿Quién va a leer tu texto? Tú ten en cuenta que tú eres una persona migrante y racializada, que si bien todo el libro no va a ser en tagalo, porque ni yo misma como editora lo voy a entender, yo quiero que incorpores el tagalo a tu poemario porque es tu identidad tagalo la que se refleja allí. Y tenemos que entender que si bien nos adaptamos y nuestras identidades mutan, hay identidades que van con nosotras siempre y la lengua materna. Entonces expusimos desde esa obra el tagalo y pudimos hacerlo. Hay nacionalismos lingüísticos que están perjudicando, por otra parte, a nuestras autoras cuando acuden a editoriales pequeñas dentro de territorios como los gallegos, los catalanes o los vascos, que traducen sus poemas del castellano, siendo esa lengua madre la que han conocido, porque es la heredad de su es la heredad por el colonizador, y ellas no alcanzaron a conocer la lengua de sus ancestras en territorios muiscas, aztecas, en México como tal, de esta escritora Sara Guerrero. Y ella fue publicada por una editorial gallega, le tradujeron todo su poemario, aunque ella escribió parte del poemario en gallego y aprendió para hacerlo. Y a la hora de hacer la réplica, las presentaciones, la editorial le impuso que solo podía hablar en gallego y que solo podía leer los apartes en gallego del poemario. Yo hablo creole porque es mi lengua materna, es un inglés caribeño, mi territorio fue colonizado por ingleses, entonces I know talk Spanish, that's not the language I grew up in. Mi family fada Colombia, I talk creole. Diferente a Colombia, la Colombia colonizada, la de los muiscas, la de los chipchas, yo me heredé la lengua del colonizador y nunca hablamos castellano allí. El castellano vino con mi madre, que en sí misma es migrante de otro territorio, y permeó la familia nuclear de mi papá y de mi mamá con el castellano. Y en mi casa pasaba algo muy curioso. Nosotros hablábamos en criollo y mi mamá nos contestaba en castellano. Porque mi mamá le tenía miedo a esa lengua otra. La habla, pero la habla tímidamente. Y con los años cada vez la habla menos. Y siendo de una familia en la que mi padre era un maltratador, pues ni castellano ni criol, cada vez hablaba menos. Yo creo que por eso hablo tanto. Entonces yo también permeo mis sesiones de repentismo poético con eso y permeo los proyectos. Y a mí, no sé si a Silvia, me parece muy interesante que las autoras y autores puedan reclamar esas lenguas raíz, esas lenguas ancestras e incorporarlas dentro de sus proyectos y que sean especialmente visibles a la hora de socializar las obras, porque son palabras y son recursos lingüísticos que inspiran al autor a seguir explorando. Lo micro nunca nosotros no va a ser macro, no sé cómo va el mundo, creo que va a ser más complejo, pero yo creo que así tenemos mucho más el control, podemos determinar qué escribimos, de dónde escribimos, a quién publicamos, a quién no, incluso con nuestras propias escrituras, y yo pienso que hay que buscar siempre la sinergia en lo que decimos y en lo que escribimos de cara a que nuestros lugares de enunciación se vean regocijados y no mermados, estancados ni instrumentalizados. Si el autor me dice a mí, quiero escribir en tagalo, vamos a escribir en tagalo, porque la comunidad migrante de la que hacemos parte también habla esa lengua. ¿Y por qué no traducir del tagalo al castellano? Y constantemente estar traduciendo todo al castellano y escribirlo originalmente en castellano, cuando a veces ni siquiera somos atravesadas de raíz y esa lengua no la sentimos nuestra.
es una lengua impuesta, es una lengua heredada, es la lengua de los territorios de acogida, pero hay muchas otras maneras desde donde nos enunciamos la raza, el género como tal, y la conciencia de clase, la conciencia crítica que nos ayuda siempre a que nuestra escritura sea muy combativa y a que se haga material los versos del bombardeo de la gramática con un cuerpo herido, como dice Vargas Zapata. ¿Te quedó clara o quieres, no sé, te ha quedado algo por ahí colgando? Silvi, ¿quieres agregar algo? No, pues, o sea, creo que estamos en sintonía con Kini. Nosotras desde la parcería también hemos reservado una colección específica para las autoras que escriben en español como su lengua vehicular y no materna. Entonces, también hemos publicado mujeres marroquíes, una mujer china. Ahora vamos a abrir una convocatoria para poder recoger, porque sabemos que hay gente aquí en España que es quechua hablante, que habla en guaraní, por ejemplo, y que en los textos lo que hacen es experimentar con las dos lenguas en una lógica que no es de traducción, sino justamente de hibridación y más de como de pastiche también, ¿no? Juntan palabras en un u otro idioma y ellas mismas crean un lenguaje propio que se entiende para ellas, para las personas que comparten ese universo cultural, para sus familias también es muy importante, por ejemplo, cuando hablas con, en el caso nuestro, ¿no? Dos poetas que han nacido o han venido muy pequeñitas acá, de familias marroquíes, cómo cuentan en sus familias cómo se crean nuevos lenguajes, ¿no? Un poco lo que decía Kini, la madre habla un idioma, la hija otro, y al final se crean incluso nuevos vocabularios que para ellas tienen todo un sentido, pero que cuando lo ponen en público y salen estos libros, resulta que hay muchas personas que se sienten identificadas con esos juegos y esa experimentación. Entonces creo que definitivamente las editoriales pequeñas nos podemos dar el lujo realmente, ¿no? Y ahí está la gracia de la independencia y es poder decidir. Por ejemplo, uno de nuestros libros está en árabe y en español, una de las autoras, y otra autora en amasig y en español, y una de ellas, en conversaciones conmigo, decidimos pues no poner traducción, entonces está incluso el alfabeto árabe, ni siquiera es el latinizado, y el lector se encuentra con eso, no pasa nada, no buscamos otros recursos, por ejemplo la oralidad, es muy importante escuchar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es como en sintonía con Kini. Somos como espacios también para que la gente pueda jugar un poco, ¿no? Y no, y bueno, y arriesgamos capitales que para nosotros son importantes, pero realmente no son grandes capitales, entonces hay como mucha flexibilidad a la hora de publicar en esta escala, ¿no? Sí, sí, somos un poco intraducibles. Creo que el propósito tampoco es ni traducir, o sea, somos la expresión híbridas, estamos allí constantemente atravesando las múltiples identidades y sopesamos eso de integrarnos, porque la integración nos jode mucho a la hora también de escribir y de querer socializar, y los nacionalismos lingüísticos también afectan muchísimo. Está bien hacernos entender, pero ¿quién nos entiende realmente desde donde nos queremos expresar y manifestar? Vale, genial. Bueno, Jonathan, ¿querías preguntar? Sí, pues un poquito, primero, bueno, gracias, Kini, por todo lo que nos compartes, lo que nos haces pensar, pero también el ánimo que nos inyectas, porque tu energía, pues, impulsa hacia como cuestionar, incluso decías como desde el cuerpo. Pensaba algunas cosas, más bien es como poner algunas ideas para que a ver si puede resonar después y pudiéramos ampliar, seguir platicando. A mí me parece como muy interesante esto de intentar descentrar los espacios de la blanquitud, ¿no? Es decir, ¿por qué los diálogos tendrían que darse siempre en ese centro? Aunque cuando también nosotros vamos construyendo nuevos espacios, esos espacios otra vez vuelven a construir un centro nuevo, ¿no? Es decir, es como muy importante todo el tiempo estar descentrándonos para que no haya la mirada sobre solo sobre un espacio, ¿no? Es decir, la decolonialidad también se centra en algunos espacios. Por ejemplo, el otro día estuve en un encuentro sobre decolonialidad y pues todos siguen hablando de Enrique Dussel, o sea, es decir, ya en los nuevos santos de la decolonialidad, ¿no?
Este, y entonces, en este sentido, a mí me parece como interesante recordar en el mundo prehispánico. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en México, en el mundo prehispánico, cuando por ejemplo, los aztecas en algún momento tienen un conflicto, los de Tlatelolco, los tlatelolcas, como para decir, nosotros no estamos de acuerdo con eso, generan su propia comunidad y hacen su propio pueblo y no están peleando contra el poder central que empiezan a construir los mexicas, ¿no? Y entonces ellos hacen su pueblo. Y eso es un poco también lo que nos invitan los del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no hay necesario quitarle el poder al gobierno, sino hay que generar un nuevo espacio de construcción, de emancipación, es decir, la revolución para el mundo prehispánico y para muchos centros indígenas en México son la emancipación y no el reemplazo del poder. Este, pero también a veces me cuestiono sobre ¿por qué no también tendríamos que regresar a esos espacios de blanquitud y quitarles eso que nos quitaron porque ellos siempre nos están poniendo en la periferia? Es decir, también hay un momento en el que todas las cosas, todos los programas, todo el sistema está organizado a través de ellos y entonces ellos siempre son los que tienen los recursos. Nosotros podemos hacerlo siempre en la alteridad, en la emancipación, en la independencia, pero al final tienen una fuerza de poder que se lo dan la fuerza de trabajo de nuestra gente también, ¿no? Bueno, y otra cosa, por último, sería que hay quienes nacemos en realidad sin un pueblo y sin una lengua, ¿no? Y lo digo yo que nací en la Ciudad de México, pero yo no nací en el espacio central de la Ciudad de México. Mi bisabuela viene de un pueblo que se llamaba Hidalgo, de parte de mi abuelo venía de un lugar que es Tamaulipas, que es otro lugar, y que ambos vienen como desde indígenas, pero que ninguno de los dos cargaba su cultura. Y entonces yo nazco en mi generación, pues ni tenemos ni la de los abuelitos, y sino que estamos como sobre una cultura ya hecha. Y entonces en algún momento me llegó como esta reflexión, y entonces escribí un pequeño textito, un pequeño, muy pequeño poemita sobre que yo soy una persona sin tierra, el sin tierra, y va un poco así, dice: yo soy de ese pueblo que nació sin tierra, que camina buscando diálogo y se hermana, que no tiene raza y no sostiene alguna lengua. Yo soy de ese pueblo que no tiene fronteras, que dejó de ser migrante, pues su casa es el planeta. Yo no soy de un pueblo originario, pero amo, cultivo y procuro a la madre tierra. Es decir, no solamente teniendo una lengua y no solamente siendo de un pueblo originario, uno también puede defender el mundo, ¿no? También sin estas cosas que nos atraviesen, estando, digamos, en un momento en el que todas las culturas nos atraviesan, también somos, digamos, de alguna manera, esos que hablan desde el mestizaje, podríamos decir, ¿no? Y bueno, esas son como algunas ideas que quería y que fui agarrando, digamos, en el camino. Está apagado tu micrófono, Kini. Kini, estás muteada, espérate ahí. ¿Ahora me escuchan? Es que cuando está hablando otra persona, él hace este trabajo automático y se queda callado solito. Sí. Jonathan, muchísimas gracias, me ha gustado mucho. Y esta mañana justamente yo estaba escuchando a una persona hablar e interactuamos, y yo le dije, eso es como, aquí hay sinergia porque me has devuelto a ese momento, y yo le decía que de cierta forma todas nosotras somos espíritus que se forjan sobre los restos de quienes anhelaron ser. Todas las sociedades han tenido sus pugnas. Nosotras seremos en un futuro ancestras, si este mundo nos lo permite y no nos cae un meteorito antes, que sería lo suyo. Pero hablar de descentralizar los diálogos editoriales es también, fuera de lo blanco, es también una conversa que tenemos constantemente, ¿no? Ya basta de pedir permiso, porque durante muchísimo tiempo, o sigue existiendo el mundo editorial y el de las publicaciones que vemos común y corriente, los libros, las convocatorias, los premios, las becas, los círculos que se citan entre sí, han estado organizados desde el centro blanco, europeo, letrado, burgués, y en nuestros países, en el sur global, ahora está habiendo una avalancha de escrituras otras que nacen desde las resistencias más contemporáneas
contemporáneas, desde cuerpos situados jóvenes, y estamos dejando atrás a los viejos que ya escribieron su historia y que ya no casa con las nuestras, porque a veces han sido cómplices del escarnio al que han sometido, ¿no? Esos burgueses que han escrito desde la letra, desde lo español, desde lo hegemónico, desde lo europeizado, ¿no? Entonces, desde esos mismos círculos se sigue decidiendo qué es literatura y qué no, qué es buena escritura, qué es la experiencia personal, qué merece ser publicado o no, qué poesía es poesía y cuál es el subgénero de la poesía, que es más testimonio. Entonces, pero nuestras lenguas negras, migrantes, originarias, mezcladas, balbuceadas, susurradas, escriben y por eso habitan estos espacios. Silvia lo decía el otro día en la conferencia, en el conversatorio que tuvimos en la Feria del Libro de Madrid, y es algo con lo que estamos de acuerdo. No queremos ese centro. O sea, desde los proyectos, esa no es nuestro. Qué cansino estar lamiéndole la bota a esa gente allí todo el tiempo, ¿no? Nuestras escrituras están vivas, John. Son palabra llaga, palabra cura, palabra que no entra en Word ni en los manuales de buen estilo. Descentralizar los diálogos editoriales lo estamos haciendo, y no es solo es abrir la voz a otras puertas y a otras voces que se escriben, sino es reconocer la casa misma, este cuerpo que habitamos, ¿no? Que estaba construida, pero que no nos dejaban entrar en nosotras mismas por el mismo miedo. Había un soldado del miedo posado frente a las puertas de nuestros cuerpos, y que nosotras creíamos que estamos gobernando. No, pero cuando esas puertas de esa casa las empezamos a abrir, dejamos de pensar que la inclusión, la interculturalidad y que nos interpelen es suficiente, y empezamos a imaginar, aunque sea esa utopía, porque la utopía también es la realidad en la que vivimos, otros centros, otros modos, otros criterios que no se midan en neutralidad, sino en afectos, en memoria, en lucha, en ternura radical. Y queremos publicar sin blanquearnos. Yo quiero hacer eso, yo no me quiero blanquear, yo quiero publicar bajo mis condiciones, y quiero que mis autores y autoras también publiquen en sus condiciones, aunque en el fondo subyace el anhelo de ser reconocido y conocido. Cuando el ejercicio de la escritura se vuelve una práctica política desde resistencia, escribir desde cuerpo es la premisa, desde nuestros sures, desde los caribes, desde nuestras fronteras, desde la disidencia, porque lo que queremos es que nuestras palabras no pasen por el filtro de la corrección racista, estigmatizada, subjetiva, del clasismo académico y del exotismo editorial que termina exorcizando lo que queremos decir. Yo creo que es más importante hacer lo que hacemos, encontrarnos en la parcería para hablar, encontrarnos en el Ateneo del Raval para hablar, presentar nuestro libro así, que venga gente que nos quiere, que se lleva ese libro con alegría, porque estamos cansados de que nos lean también como sufrimiento, ¿no? Y porque también escribimos del deseo, escribimos desde placer, escribimos la contra, escribimos la fiesta política, la cotidiana, la belleza, lo dócil, lo indócil. Y no es que no hayamos escrito antes, estamos escribiendo desde hace mucho tiempo, y durante mucho tiempo escribimos sobre nuestras propias llagas y en orillas que favorecían el blanqueamiento de nuestras historias, que ahora ya no más márgenes, ya queremos el papel entero, y si estamos en nuestro margen queremos habitar el centro de nuestro margen. Esa más o menos es la postura que yo habito y que considero que es necesaria desde mi haber, que no la impongo a nadie, sino que creo que es necesaria y obligatoria para poder salir de la tumba, de esa tumba, de ese cementerio en el que nos han enterrado durante mucho tiempo, de habitar la casa cuerpo, lengua partida, bífida, insurrecta, plural, colectiva, distinta, soez, no sé, desde este espacio liminal que es tan particular y tan bonito. Gracias, Kini. Yo solamente quiero decir que Kini no se siente demasiado bien hoy. Imaginaros cuando se siente bien, ¿eh? O sea, sigue un poco pachucha, pero muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra reflexión? ¿O quiere participar? Pregunta. Dafne, ¿has encendido la cámara? ¿Quieres participar? Sí, te dejo. Hola, buenas tardes para ustedes, buenos días para quien me escucha de nuestra madre América. Yo me encuentro en Santiago de Chile en un invierno muy frío, así que ¡Qué sabroso! Aquí estamos asando. tengo envidia por su calorcito, soy sincera. Mira, me llamó mucho la atención, digamos, el discurso de Kini, que encontré muy interesante, desde todos los márgenes que se van, digamos, entrelazando, y como resistencia de lengua, resistencia de piel, resistencia de clase.
y esta palabra casi oscura y prohibida como conciencia de clase, ¿no? Que hoy en día se escucha siempre menos. Yo tenía una observación desde lo personal, obviamente, que es la siguiente. Yo soy una persona blanca, pero una persona blanca que proviene de un sur. Yo soy napolitana, soy italiana, y les puedo asegurar que es otro sur también. Hemos sido racializados también nosotros, seguimos viviendo comportamientos y actitudes en contra de nosotros. Y lo que sí me importa, porque Kini lo dijo muy bien, es el tema personalmente de la conciencia de clase, en el sentido de que sí, yo soy blanca, pero no provengo de un entorno acomodado, no provengo de una familia adinerada. Yo provengo de una familia que se puede definir obrera, proletaria. Mi papá era obrero, mi mamá ama de casa. Se los digo con toda honestidad, no soy una niña prodigio, no soy una niña genia, no tenía biblioteca en casa con que leer, el dinero justo alcanzaba para comprar los libros de la escuela. Yo me hice, digamos, solita en el camino de la escuela, de la universidad. Y justamente cuando Kini habla de una manera de escribir blanca o de una blanquitud social, de clase, académica, yo tampoco me encuentro allá, por más blanca que sea, digamos, porque yo provengo de un entorno proletario, de un entorno obrero, y yo tampoco quiero que sea esta blanquitud que me pueda definir. Yo tampoco encajo allá. Es verdad, soy blanca, pero no encajo en un entorno burgués, en un entorno acomodado, donde todo ha sido fácil, porque los hijos eran hijos de abogado o de abogada, o eran hijos de doctores o de doctora. Mis padres nunca me han regalado libros, no me da vergüenza decirlo, no los he visto nunca leer ni a mi madre ni a mi padre. Mi padre se ha roto la espalda para permitirme a mí y a mi hermana estudiar, y no me da vergüenza decirlo. Eh, no han sido ellos que me han impulsado a la lectura, a la literatura, pero sí me han dado todo lo que podían darme con sus posibilidades de persona que no han estudiado para ser lo poco o tanto que soy hoy. Yo me expreso en otro idioma que ahora es el castellano, viviendo acá en Chile. Obviamente mi idioma maternal son dos, o sea, el italiano y el napolitano. Y entonces yo vivo entre estas lenguas, no desde o hacia, sino entre estas dos lenguas. Y, y quería decir que para mí la conciencia de clase es un tema muy importante, y creo que es tan transversal e interseccional que quizás puedas verdaderamente tocarnos como el tema central, el eje central, donde poder ser a la vez que sea una persona blanca, negra, mestiza, mulata, como quieran definirse ustedes, cada uno sabe cómo quiere definirse o no quiere definirse, pero creo que verdaderamente puede ser un eje central donde todas nosotras o nosotros podemos, digamos, encontrar nuestro propio ser. Y eso nomás. Gracias por su atención. Gracias, Dafne. Mira, la blanquitud es una categoría, y la blanquitud no se refiere simplemente al color de piel o una identidad étnica, sino que funciona como un lugar de poder, de referencia y de normalización. Y es el punto ciego desde donde se definen los estándares de belleza, del lenguaje, narrativa, validez académica, profesionalismo y universalidad. Y lo importante suele nombrarse poco porque se asume como neutral, pero no lo es. Porque pensar la blanquitud como una categoría crítica señala que lo blanco no es lo neutro. Visibilizamos cómo opera la blanquitud como un centro de validación cultural, intelectual y política, y permitirnos analizar cómo se construye y reproduce. Y tú hablabas ahorita mismo de que, hombre, la conciencia de clase dentro de las escrituras, y hablabas en términos general de lo importante que es la conciencia de clase. La clase también se escribe, y tú lo escribirás desde tu lugar no neutro de enunciación, que es la blanquitud, porque tú eres una mujer blanca, aunque te gustaría enunciarte desde otro lugar, pero lo eres. Lo eres porque tu piel lo denota, tus ojos, tus rasgos lo eres, y eso te permite privilegios. Si tú y yo llegamos a la puerta de un bar donde se reservan el derecho de admisión, yo puedo tener 1 millón de pesos en mi cuenta y tú puedes tener un duro en tu cuenta, más yo que tú, pero tú entras y pasas antes que yo.
Eso es categorizar y eso no es neutral, eso es político y eso es un sistema corrupto que oprime. Entonces tú tendrás que escribir desde donde tú te sientes enunciada, desde donde tú puedes, desde la clase obrera, tal como lo has expresado, que tu padre, la clase social es ese lugar que nos asignaron o que habitamos con contradicciones. Nosotras habitamos la clase social que nos han asignado ancestralmente porque nos han despojado. Las luchas de ustedes han sido por territorio, pero no han sido raciales. Las luchas ancestrales de Occidente han sido luchas territoriales entre vikingos que sacaron espadas, se querían el castillo, el otro. Ojalá nosotros estuviéramos peleando por castillos. No, a nosotras nos quitaron nuestros territorios, nos despojaron y nos quitaron nuestra lengua. Ustedes habitaron un imperio, nosotros no. No es solo una categoría económica, es un mundo, es un modo de estar en el mundo. Tú estás por cómo habitas y el cuerpo que habitas en un lugar muy cómodo. Y es la lengua desde la perspectiva en la que me allana a mí, me invita a mí aquí, es la lengua que aprendimos a ocultar, que aprendimos a nombrar y con la que aprendimos a nombrar lo que es nuestra defensa, pero a pesar de la defensa que tenemos de la lengua no se nos siente reconocido y tú como una persona blanca occidental nunca vas a ser atravesado por esto. Kimberly Crenshaw habla de las opresiones sistémicas y de la interseccionalidad, que no es la suma simplemente de opresiones, es ver tú como una mujer blanca de clase obrera cómo apuestas para que tus privilegios se puedan poner sobre una balanza sobre el de una mujer negra racializada como yo. Entonces, entrando a esa discoteca, por más que tú vayas a ver al artista de tu vida y tú dices, no, yo no voy a entrar si ella no entra. ¿Me entiendes? No, no es simplemente que te inviten a una fiesta, es que también te saquen a bailar. Las escrituras con conciencia de clase no son modestas, son urgentes. Cuentan lo que no se suele contar. Tú cuentas tu modestia y dices que no te da vergüenza, es que yo no tengo opción, a mí no me puede dar ni vergüenza ni de vergüenza, lo que yo quiero contar es urgente. No pasa por el filtro de esa conciencia de la vergüenza o no, pero la misma blanquitud, esa categoría que no es neutral, es la que hace que tú pienses de esa manera. Tú y yo podemos escribir sobre las mismas cosas, pero no vamos a decir lo mismo, porque no es lo que solamente se suele contar, es lo que desde dónde lo estamos contando, es lo que incomoda, lo que no cabe en el lenguaje académico, ni en los salones, ni en los estándares de la blanquitud, desde esa lectura. A ti nunca te van a señalar aposta, a mí sí, a mí constantemente. La escritura migrante se aferra a la palabra, que es esa rama fuerte y esa cuerda a la que se atiene porque constantemente están expulsando el cuerpo del que sale hacia lugares. Tú te expulsas tú misma o la causa de tu expulsión puede ser otra, pero nunca se va a parecer a la nuestra. La conciencia de clase no es solo contar la pobreza o representar al barrio o decir que mi padre se rompió la espalda, es saber desde dónde lo estamos haciendo. Tú y yo no somos lo mismo. Nunca lo vamos a hacer, no lo seremos, por más que tú sientas que lo que estás escribiendo es tan válido como lo mío, que claro que lo es. Pero cuando hablamos de las escrituras desde la racialización, escribimos con conciencia de clase, que es nombrar a las abuelas que no fueron autoras, pero que tejieron historias con el cuerpo, a las que se les despojó de la lengua, es contar el barrio sin folclore, es mirar el trabajo como una cifra, sino como un cuerpo que se levanta a las 5 y cuida y limpia y sostiene, habitando este cuerpo, hablando del deseo y del despojo, a la vez sin permiso, y del miedo y sin pedir disculpas. Y es también preguntarnos, ¿para quién escribimos? ¿Con quién estoy escribiendo? ¿A quién queremos alcanzar con nuestras palabras? ¿Por qué escribir con conciencia de clase no es solo una postura, es una forma de construir comunidad? Entonces la blanquitud no es neutra frente a una escritura que hacemos nosotras, que es totalmente distinta. Pues muchas es gracias. Totalmente distinta. Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere última intervención de 1 minuto? María Ángeles pregunta por el libro de Bell Hooks, pero bueno, si hay alguna otra pregunta, ahí está. Sí, La clase importa, de Bell Hooks. Es una traducción de María Díaz, por ahí en cualquier librería o online, o la puedes encontrar. Sí. Bueno, si no hay ninguna intervención, es muy importante. Creo que Kini has dado en el clavo con muchos aspectos. Te agradezco muchísimo, como siempre, todo, pues todo tu
tu compromiso, ¿no? Con esto y es importante entender el espacio desde donde nosotras hablamos. Nosotras somos 3 mujeres migrantes y racializadas habitando en el Estado español. Kini está en Barcelona, Silvia trabaja en Madrid, yo estoy entre Almería y Madrid, o sea, es decir, venimos de nuestras colonias, somos cuerpos que sufrimos distintos tipos, ¿no? De prejuicios y luchamos mucho por crear ese espacio del que habla Kini, ¿no? Nosotros creamos proyectos autónomos donde podamos encontrarnos, compartir y también generar unos nuevos cánones, ¿no? Unos cánones diferentes a los que nos han impuesto y creo que ese es el reto. Kini, quiero agradecer a las personas que han venido hoy. Esto se va a subir porque sabemos que con el cambio de fecha, pues seguramente muchas personas no pudieron reagendarlo. Os enviaremos un email también para que lo tengáis disponible. Agradecemos mucho el que estéis aquí, vuestras intervenciones. Y Kini, si quieres algunas palabras de despedidas o Silvia. Sí, sí, yo quiero decirles muchas gracias. Tenemos que ser capaces de hablar por esto final de cosas incómodas sin incomodarnos, sino que tenemos que poder ser capaces de habitar el mundo desde donde lo que realmente somos y representamos, que eso es lo que ahora mismo vale. Y no vale impostar, no vale negar, no vale echar a un lado, todo desde el respeto y el cariño. Y yo creo que en la medida y en tanto y en cuanto vayamos ocupando los lugares que nos corresponden y vayamos manifestándonos y escribiendo desde donde nos corresponde, nos iremos entendiendo mucho mejor. Gracias por venir. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos, Jonathan, gracias, y todas a las que han intervenido, Dafne, Joana, María de los Ángeles. Nosotras seguiremos conspirando con migraturas, os mantendremos informados de lo que vayamos haciendo por si os sigue interesando nuestro proyecto y nada, cualquier cosa, tenéis nuestros contactos y os invitamos a si conocen editoriales en el Estado español, migrantes y racializadas, no editoriales, perdón, proyectos editoriales que se inscriban y que estén al tanto pues de nuestras redes sociales, tanto de Yo Soy el Otro, de la Parcería Edita, como de Plataforma Cero para más información. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos quedamos nosotras un ratico aquí. Sí.